हो गया अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ये वो लोग हैं aquellos que, si los establecemos en la tierra, cumplen la oración y pagan el zakat, ordenan el bien y prohíben el mal, pues en Allah está el destino de todos los asuntos. Alhamdulillah, que hoy la comunidad Ahmadía de Japón se le tiene la oportunidad de fundar la primera mezquita. Que Dios bendiga esta mezquita en todos los aspectos, la construcción de esta mezquita en todos los aspectos, y a todos ustedes puedan conseguir el objetivo por el cual se fundan las mezquitas. La mezquita, cuando bien también lo hacen otros non-ahmadis, y se gastan millones y cientos de miles de dólares y las edifican de forma muy bella aquí en Japón, aunque es la primera mezquita de la comunidad ahmadía, pero no es la primera mezquita en este país. Se dice que hay alrededor de unas 100 mezquitas de otros musulmanes. Por lo tanto, hacer una mezquita no es el objetivo por el que podamos decir que en Japón hemos cumplido el objetivo de venir aquí. También hay algunos que presumen diciendo que esta mezquita que hemos construido en cuanto a capacidad es la mezquita más grande de Japón. Pero ello no es un hecho significativo por el que podamos pensar que hemos cubierto nuestro objetivo. Nuestro objetivo se cumplirá cuando, habiendo hecho el pacto de iniciación en manos del Mesías prometido, el Mesías prometido al Islam, intentemos cumplir sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos? Es restablecer, reforzar nuestra conexión con Dios y que cumplamos los derechos y deberes de la adoración a Dios y cumplamos con los derechos y obligaciones con la creación de Dios y que elevemos, mejoremos nuestra vida práctica para alcanzar los altos niveles de moralidad y que mostremos la belleza del Islam el mensaje del Islam, la belleza del mensaje del Islam a cada persona de esta nación. Cuando Japón tuvo la libertad religiosa y el pueblo japonés se inclinó hacia la religión, hacia la fe, también se interesaron por el Islam. Cuando este hecho fue puesto en conocimiento del Santo Mesías prometido, al-Islam expresó un verdadero deseo de llevar el mensaje del Islam, del verdadero Islam, al pueblo japonés. Dijo de forma muy explícita que si
la gente, si Japón tiene interés hacia el Islam, está hablando de hace más de 100 años, entonces el verdadero mensaje del Islam debe ser llevado a este país, porque si no, ¿qué necesidad tienen los japoneses que vuelvan o tornen hacia una fe que está muerta? Explicando esto, dijo que a aquellos, refiriéndose a los musulmanes, aquellos que no tienen el espíritu del Islam dentro de ellos, ¿qué beneficio pueden aportar al pueblo japonés? Dijo que aquellos que otros musulmanes, hablando de otros musulmanes, son los que han cerrado la puerta de la revelación y han convertido a su fe, a su religión, en un objeto muerto. El santo Mesías prometido dijo de forma agonizante que los otros musulmanes no solo están cometiendo injusticias contra ellos mismos diciendo esto, que la revelación se ha finalizado, sino que están haciendo que de distanciarse del Islam a otras personas, debido al credo erróneo que están mostrando. ¿Qué herramienta tienen ellos con lo cual quieren acabar con la religión? Dijo que es necesario que en esta comunidad se preparen para esta tarea, que sean competentes y valerosos, y expresó el deseo de escribir un libro para la predicación entre los japoneses. Por lo tanto, el santo Mesías prometido al Islam vino subordinado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para llevar el mensaje, para expandir el mensaje en el mundo. También incluía a Japón, también incluía a las islas y también incluía el resto del mundo. Es un favor de Allah Ta'ala que a los Ahmadis que han migrado a Japón, y es una gracia de Dios especial que algunos de ustedes están llevando negocios, han generado negocios que son prósperos. Casi la mayoría de los Ahmadis en Japón son aquellos que se han beneficiado económicamente después de haber emigrado desde el Pakistán. Muchos de ustedes son aquellos cuyos abuelos aceptaron el Ahmadiyyat, y seguro que habrán entre ustedes aquellos que, después de haber escuchado el mensaje del santo Mesías prometido, que ojalá tuviéramos la oportunidad nosotros de visitar Japón y ver el resto del mundo para difundir el mensaje, pero sus deseos permanecieron en sus corazones. Sin embargo, ustedes, a los que Dios les ha dado la oportunidad para difundir el mensaje entre el pueblo japonés, y que también al mismo tiempo para conseguir sus ganancias materiales, para llevar este mensaje, ¿acaso solo han emigrado solo para conseguir beneficios económicos? El santo Mesías prometido está mostrando tristeza que los otros musulmanes han cerrado la puerta de revelación, haciendo su fe muerta. Entonces, ¿qué mensaje del Islam podrían llevar a los japoneses, al pueblo japonés, cuando no hay necesidad de una fe que no tiene vida? ¿No? Dice el santo Mesías prometido: vosotros sois los que sois una prueba de ser el Islam una religión verdadera, una religión viva, y podéis mostrar la belleza del Islam a los demás.
cuando se han cerrado los caminos que llegan a Dios, los musulmanes y los seguidores de otras religiones. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Si la preeminencia del Islam debe ser probada, entonces hay que establecer una relación personal con Dios y hay que decir al mundo que esta preeminencia puede ser demostrada porque el Dios del Islam habla con aquel que quiere. Para demostrar esta preeminencia, al venir aquí, el beneficio económico no debe ser el único objetivo, y ciertamente no lo es, porque cada uno de ustedes tiene que establecer un contacto con Dios para difundir el Islam. El Islam no necesita ninguna espada, ninguna fuerza. Para difundir el Islam es necesario de aquellas gentes que tengan una fe absoluta en Dios. Para difundir el Islam son necesarias aquellas personas cuyos estándares de adoración de Dios sean altos, y para difundir el Islam es necesario aquellas gentes que, en lugar de perpetrar asesinatos, hagan una yihad, un esfuerzo en contra de ellos mismos para mejorar sus prácticas habituales. Es una tragedia, una inmensa tragedia para los musulmanes que, por un lado, rechazan de que Dios pueda enviar la revelación, y por otro lado intentan difundir el Islam a través de la fuerza, la opresión, y están asesinando a gente inocente y piensan que están sirviendo al Islam. Hace unos días el incidente de París es algo bárbaro, extremadamente bárbaro. Esta gente no están acumulando la gracia de Dios, sino están acumulando su castigo. A este respecto, hay una gran responsabilidad en los Ahmadis para que eleven sus niveles de adoración hacia Dios y al mismo tiempo divulguen el mensaje del Islam, de las verdaderas enseñanzas del Islam. Por lo tanto, la mezquita que aquí se ha construido, hay que cumplir con su responsabilidad, y para esta responsabilidad implica que hay que venir 5 veces al día para adorar a Dios, hay que elevar el rango, el nivel de la elevación, de la adoración a Dios. Para cumplir con esta responsabilidad hay que reflexionar y analizar nuestra práctica. Para cumplir con la obligación hay que extender los campos del tabligh. Ciertamente, el Santo Mesías Prometido dijo en una ocasión que donde querráis introducir el mensaje del Islam, debéis construir una mezquita, y los caminos del tabligh, la introducción sobre el Islam, se abrirá por sí solo. Por lo tanto, esta mezquita en Japón les pone a ustedes, les da una responsabilidad, que donde ustedes deben mejorar sus niveles de adoración, también deben prepararse para difundir el mensaje. Antes de la inauguración de esta mezquita, los medios de comunicación han cubierto la noticia y han presentado una imagen de un Islam pacífico delante de su pueblo. Por lo tanto, sacar provecho de esta presentación. Cada Ahmadi que vive aquí debe trabajar en ello. Para los japoneses, una mezquita no es nada nuevo. Como he dicho, se dice que hay unas 100 mezquitas en este país. El significado de nuestra mezquita, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque los otros musulmanes
separándonos de los otros musulmanes, damos la verdadera imagen del Islam, esa ilustración que fue dada por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para lo cual en esta época Allah Ta'ala envió a un devoto verdadero y ardiente del santo profeta Muhammad. Por lo tanto, para mostrar esta imagen del Islam debemos cumplir con nuestras responsabilidades, y estas responsabilidades no podrán ser cumplidas en tanto en cuanto no se desarrolle, no se implemente, no se establezca un espíritu de elevarse espiritualmente, y se cree un espíritu de hermandad entre ustedes. Cuando miramos hacia nuestro maestro, el santo profeta Muhammad, cuando miramos a lo que esperaba su devoto y fiel y verdadero, podemos encontrar nuestras miradas tendrán que dirigirse a lo que ellos hicieron. Lo encontramos, esta mención se menciona en el Santo Corán. No es suficiente decir alhamdulillah, hemos aceptado al imam de la época, alhamdulillah, somos Ahmadis. No es suficiente. El versículo que les he recitado, Allah Ta'ala nos llama la atención y es que en esta época son los Ahmadis musulmanes los que están siendo dirigidos, porque somos los que hemos aceptado al imam de la época, somos nosotros a los que se les ha instituido la institución del Khilafat para el establecimiento de la fe. Para un Ahmadi, para el que ha aceptado al Mesías prometido, el que se asocia a la institución del califato, Allah Ta'ala ha expresado distintos principios. En primer lugar, hay que observar la oración, y este es el objetivo fundamental de vuestra creación, porque si no cumplimos con las oraciones, si no cumplimos con la adoración, cualquier proclamación de que somos verdaderos musulmanes es falsa. Y también sería falso que nosotros somos los que vamos a generar un cambio revolucionario en el mundo, y también sería falso que hemos aceptado al sirviente devoto y veraz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él dijo que su verdadero objetivo, o el objetivo fundamental, era que el ser humano se volviera a conectar, a relacionar con Dios, y el segundo objetivo era que la humanidad cumpliera con los derechos de unos y otros. En este versículo se dice que las gentes que son de Dios son los que temen al Creador, los que cumplen con las obligaciones, que en la parte del dinero, por ganar el contento de Allah, piensan en el beneficio de la humanidad, y no solo en sus propias vidas, intentan cumplir esto en sus propias vidas, sino que los que caminan siguiendo los caminos del taqwa, sino que mostrando sus ejemplos a los demás, les incluyen y les dicen que el verdadero objetivo de la vida, cuál es ese verdadero objetivo, y le dicen a uno cómo protegerse de Satanás. Por lo tanto, si aceptamos a la persona que envió Allah Ta'ala en esta época, deberemos entonces considerar estos hechos, y es que este favor que Dios nos ha hecho sobre nosotros, cuando el resto de los musulmanes están dispersados y no tienen una voz que les reúna, que les una bajo una única mano, Allah Ta'ala a nosotros, a través del Santo Mesías prometido, aceptando al Santo Mesías prometido, y luego
siguiendo el califato que ha sido establecido, se nos ha educado para que nos sentemos y nos levantemos bajo una orden. La tranquilidad no solamente es que tengamos un gobierno, sino también es tener conseguir una paz interior. Inshallah ta'ala, también vendrá una época que los gobiernos aceptarán al santo Mesías prometido y entenderán el verdadero Islam. Sin embargo, en estos momentos, si el mundo está mirándonos a nosotros porque piden la verdadera enseñanza del Islam, esta personalidad, esta influencia, Dios no la está poniendo en nosotros, pero solo se beneficiarán de ella aquellos que escuchen las palabras de Dios. Por lo tanto, Allah Ta'ala ha dicho que para ser recipientes de esta gracia debemos establecernos firmemente en la bondad, debemos distribuirla, debemos evitar caer en la maldad y salvar a los demás de caer en ella, y en tanto en cuanto permanezcamos unidos a estos principios, progresaremos. Cada Ahmadi debe siempre tener en mente que en sus actos debe haber un deseo de continua mejora. Y entonces será cuando podrá llamar al mundo. Y esto será el motivo de ese establecimiento firme, y los gobiernos, viendo bajo el paraguas del Santo Profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, es una muy buena nueva que a los verdaderos musulmanes Allah Ta'ala les está dando, pero a esos musulmanes que no sean opresores, que sean justos y que no se olviden de Dios, aquellos que le adoren y no usurpen los derechos de los demás, sino aquellos que cumplan con los derechos de los otros, los que no sean egoístas, sino que sean generosos y que tengan una conexión verdadera con el Califato Ahmadiyya, y no solamente en las reuniones que reciten las condiciones, sino que intenten difundir los buenos valores, impidan difundir la maldad. Aquellos que por salvan la organización de la comunidad sacrificando sus respectivos egoísmos. Estos son los aspectos que atraen a uno ser más cercano a Dios, y esto es lo que al final permite cumplir con los derechos de la humanidad, otorgar los derechos a la humanidad, y son los que nos harán verdaderos Ahmadis, como el santo Mesías prometido al Islam esperó que fuera. Entre ustedes hay algunos que dicen que sacrificarán todo lo que tienen por la causa del califato, pero cuando vienen problemas entre ustedes y se les dice que acaben con sus reyertas, buscan cientos de excusas. Si quieren ser verdaderos creyentes, en lugar de buscar los lugares de la distensión, sacrifíquense y den paz y seguridad. Busquen cómo generar la paz y la seguridad. Cuando nos referimos a esta mezquita, debemos pensar que no estamos hablando de unos ladrillos que están unidos por cemento, sino que estamos hablando de una persona que fue enviada por Dios con el objetivo de que el hombre se uniera a su Creador y que olvidara todos los agravios personales, todos los deseos y egoísmos, y que se una a ese sistema que pide sacrificio. No es un sacrificio solamente financiero, sino también es el sacrificio personal, no solo
hay que desear el bien a los otros, sino primero llama la atención hacia uno mismo, y es que lo que vosotros decís realmente lo practicáis. Aquellos que dicen los demás no deben hacer el mal, primero estamos haciendo una introspección. La mayoría de ustedes que ha venido aquí de Pakistán, donde se les prohibía adorar a Dios, y por ello sufren persecuciones y han tenido que llevar una vida de dificultades, donde en un país donde a sus mezquitas no les podían denominar mezquitas porque tenían que sufrir persecuciones, donde al dar un mensaje, un saludo de paz, entraban 3 años en la cárcel. Algunos ahmadis de aquí, de Japón, han pedido asilo debido a sus dificultades, y hay personas que se dedican a negocios, y deben ustedes pensar, deben reflexionar cómo Allah Ta'ala, hasta qué punto Allah Ta'ala les ha bendecido. No existe persecución en Japón en cuanto a la adoración de Dios. Si ustedes denominan mezquita a su mezquita, no hay ningún castigo, y al dar saludos de paz y seguridad, la gente los aprecia en lugar de enviarles en la cárcel. Todo ello no les exige, no se espera de ustedes que hagan un cambio revolucionario dentro de ustedes mismos y reconozcan el objetivo de su creación. Deben olvidar sus deseos personales, y con el objeto de ganar el contento de Dios, deben vivir con mutuo afecto y amor, y este amor deben extenderlo en esta sociedad e instaurar aquellas cualidades que Allah Ta'ala desea ver en nosotros. Solo hacer una mezquita por hacer una mezquita no se generan estas cualidades, sino que es necesario hacer un esfuerzo genuino. ¿Cuáles son estas cualidades? Allah Ta'ala en el Santo Corán las ha mencionado de la siguiente forma: aquellos que se vuelven a Dios con arrepentimiento, lo adoran, lo alaban, los que viajan por Dios, se inclinan ante Él, se postran en la oración, ordenan el bien y prohíben el mal, y respetan el límite establecido por Allah, y da a los creyentes buenas noticias. Como Allah Ta'ala dice, una persona, para ser un verdadero creyente, primero tiene que arrepentirse de los pecados, debe reconocer sus faltas, y al mismo tiempo que las reconoce de forma total, tiene que buscar los métodos para librarse. Los pecados no solamente son los grandes pecados, sino también hay pequeños errores que crean problemas en el sistema de la comunidad. Esos también son pecados. Y cuando uno se establece en este pacto, al adorar a Dios, adorar a Dios es una de las obligaciones de los creyentes. El caminar según las ordenanzas de Allah es también una obligación de un creyente. ¿Y cuál es ese deseo de Allah Ta'ala? Lo he dicho anteriormente, y es que el ser humano adore a Allah. Como Dios dice en el versículo del Corán que no he creado al genio y al hombre solo para que me adoren.
Por lo tanto, ni los ricos, ni los negociantes están libres de esta adoración, ni la gente normal está libre de la adoración de Dios, y ni los pobres están libres de esta adoración, que muestren pereza a la hora de adorar a Dios. A la hora de construir esta mezquita ha habido ahmadis que han hecho un sacrificio inmenso y poniéndose ellos mismos en problemas, unos que no ganaban tanto, han hecho sacrificios económicos muy importantes y los niños han dado ejemplos también excelsos, pero todo ello, aunque haya hecho una persona que ha hecho un sacrificio inmenso, o no les exime que muestren pereza a la hora de adorar a Dios. Estos sacrificios serán aceptados cuando cumplan con la obligación de esta mezquita, cumplan con la adoración de Dios. Este versículo dice que tenemos que ser adoradores de Dios. Uno puede adorar a Dios cuando cumple con la adoración. Den gracias a Dios que se ha dado la oportunidad de hacer sacrificio para construir esta mezquita. ¿Cómo pueden ser agradecidos a Dios? Pues les ha dado esta mezquita y les ha abierto también caminos para la predicación. ¿Cómo pueden alabar a Dios? ¿Cómo pueden ser agradecidos a Dios? Que la verdadera enseñanza del Islam, para poder mostrar la verdadera enseñanza del Islam, se les ha abierto nuevas vías. Den gracias a Dios, alaben a Dios, porque ha hecho mejorar sus condiciones económicas, y el mejorar estas condiciones monetarias no es por la inteligencia o el conocimiento de alguien, sino es un favor especial de Dios. Por lo tanto, debemos recordar los favores de Dios, y también una alabanza de Dios es que si vienen problemas de forma no adecuada, hay que ser agradecido también a Dios. La alabanza de Dios debe hacerse, que nos ha dado la oportunidad de reconocer al imam de la época y nos ha librado de andar por los caminos de la perdición. Dios dice más adelante que el creyente es aquel que en sus viajes también intenta ganar el contento de Dios. Desde esta perspectiva, venir a este país progresando en los caminos del tabligh deben estar bajo el contento de Dios. Dice también que el creyente es aquel que se inclina hacia Dios. Hay por un lado la inclinación que se hace durante la oración, pero también significa que en nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, hay que ofrecerlo en el camino, en la causa de Allah Ta'ala. Por lo tanto, cumplamos con los derechos, con las obligaciones. Cuando decimos la vida, el dinero o el tiempo lo sacrificamos por Dios, no lo digan de forma superficial, sino sean un ejemplo real de ello. Después Allah Ta'ala dice que para el creyente es necesario inclinarse ante Dios, posternarse ante Dios. Para conseguir el cariño de Dios hay que hacer el máximo esfuerzo. Debemos poner nuestra atención, toda la atención en la oración. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el creyente es aquel que en la posición de la posternación está muy cerca de Dios. Busquen estas posternaciones que les acerquen a Dios, porque poniendo solamente la frente en el suelo no significa posternación. Debemos, con toda la humildad, postrar nuestro espíritu y debemos intentar conseguir el contento de Dios. Es necesario que sacrifiquemos todo delante de Dios, poniendo nuestro ego, dejando nuestro ego de lado, olvidando
nuestros intereses caminando por los caminos de la obediencia, sigamos la organización de la comunidad, y también es necesario seguir la parte administrativa de la comunidad, porque esto también nos lleva a la cercanía con Dios. En la postración, la postración sirve para acercar a uno más a Dios, y es cuando el ser humano muestra más humildad. Debemos buscar también estos momentos, y cuando tengamos la oportunidad de hacer estas posternaciones humildes, y hagamos el máximo esfuerzo para ganar la cercanía de Dios, entonces todas nuestras capacidades podremos decirle a los demás, y podremos atraer a la gente. Y luego también debemos, todos aquellos que están sumidos en el mundo, que debemos predicar para que ellos salgan de este pozo, y aquellos que están cayendo en el pecado y en el fuego, debemos intentar salvarles. Esta es la verdadera responsabilidad de cada Ahmadi, esta es la tarea de cada Ahmadi, y es salvar al mundo del descontento de Dios. Y debemos recordar, como he dicho anteriormente, que en este versículo Allah Ta'ala nos dice que los verdaderos creyentes son los que vigilan los límites de Dios, deben tener completa atención para poner en práctica esos límites que están especificados dentro del Santo Corán, son lo que Allah Ta'ala nos ha prescrito, y lo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dilucidó. También debemos poner máxima atención, y también lo que nos dijo el santo Mesías prometido y esperaba de su comunidad. Debemos poner en práctica estas palabras, debemos poner la máxima atención, e igualmente lo que el Jalifa del momento les dice, debemos salvaguardar nuestra fe y nuestra práctica. Y en esta época Allah Ta'ala nos ha dado la bendición del Jalifato, y debemos apreciarlo, porque Allah nos ha dado para establecer la religión, ha puesto esta precondición, y a los creyentes les ha dado la buena nueva, que son los creyentes que cumplen con estas condiciones. Por lo tanto, cumplan, hagan autoanálisis y considérense, o hagan el esfuerzo por considerarse aquellos que tienen la buena nueva de ser verdaderos creyentes. Es también un gran favor de Dios que nos ha proporcionado modernos inventos para nuestro propio beneficio. La comunidad gasta cientos de miles de dólares cada año en la MTA. Es una fuente extraordinaria de tabligh, de predicación y de educación, y sobre todo es la fórmula para conectarse con el Jalifa del momento. Una madre recientemente vino a saludarme en Japón y me dijo que hace falta un sistema que eduque a los niños, para la educación de los niños, en lugar de que el culpable culpen a la comunidad. En los 6 días de la semana que los niños pasan con las madres o con los padres o en el colegio, cuando estén en casa, al menos deben ponerles los programas del Jalifa, y creará una relación de cariño, habrá un entrenamiento moral, y comprenderán el concepto de unidad dentro de la comunidad. Los padres, si quieren preservar a las siguientes generaciones, primero deben unirse a los programas del Jalifa y hacer que sus hijos también se adhieran a él. Hay gente fuera de la comunidad que no son Ahmadis, me escriben que al escuchar su sermón hemos entendido la realidad de la religión. Pero dice Adur que
Si los Ahmadis han sido creados para esto, para establecer la unicidad, es fundamental que se unan a los programas del Jalifa. Si hay una diferencia de tiempo, por ejemplo en Japón, cuando allí se haga el sermón, aquí es otra hora, ahí estos programas se pueden repetir, se pueden escuchar repetidos en distintas horas. Una enfermedad que hay y es que buscan las debilidades o las maldades del otro. En lugar de buscar las maldades del otro, ¿por qué no dedican el tiempo a cosas constructivas? Los responsables, sea el presidente de una comunidad u otro responsable, con cariño deben educar a la gente. Hay que potenciar el cariño en lugar de acrecentar las tensiones. Intenten que se potencie el mutuo afecto. Están dando el mensaje a los demás que amor para todos y odio para nadie, y dentro de sus corazones están llenos de malicia. Sus corazones están llenos de malicia. ¿Qué beneficio puede aportar esto? Aquellos de ustedes que se encuentran en esta situación, para conseguir el contento de Allah, hay que generar cambios importantes para ser incluidos entre aquellos a los que les ha dado la buena nueva de ser verdaderos creyentes. Algunas familias a veces hablan de forma negativa contra la comunidad o contra los responsables de la comunidad y se considera algo nimio, pero de forma subliminal están arruinando a su generación futura. Tienen que pensar que estamos diciendo que vamos a hacer el bien y prohibir el mal, y vamos a propagar las cosas buenas y parar las malas. Pero entonces empiecen primero por sus casas y particularmente hacia los niños, porque si no, no habrá ningún efecto de su predicación. Hemos hecho la mezquita y, como he dicho, para cumplir con los derechos de esta mezquita debemos cumplir con los derechos de los semejantes. Diré a los japoneses ahmadis que aprendan la religión y progresen en su creencia, que no busquen si una persona que es nacida de nacimiento, cómo es, a qué se dedica, porque si es débil en aspectos de la fe, deben ser su medio de socorro y de ayuda. Ya he dicho en otras ocasiones que Dios no es familiar de nadie, porque el que hace buenas obras, el que elevará su estatus de adoración, al favor de Allah descenderá sobre él. Que Allah Ta'ala quiera que cada Ahmadi entienda este principio en su vida y lo aplique en su vida, y que esta mezquita traiga un cambio revolucionario en la fe y en la práctica de cada Ahmadi, un cambio revolucionario. Solamente un entusiasmo temporal. No sean de estas gentes, y de verdad sean los que cumplen realidad sobre los derechos de esta que implican esta mezquita. Voy a hablar un poco de la mezquita. Son 1000 metros cuadrados, tiene 2 pisos, y los que han venido aquí, digo al resto de la gente que está en la carretera general, esta carretera al final las une a todas y está muy cerca de la autopista. Hay 2 autopistas, de hecho. Hay una estación de tren también muy cerca. Van trenes a Nagoya, al aeropuerto, van trenes directos. Desde este punto de vista también es muy cómodo. El nombre de la mezquita es Betul Ahad. Dije que se trajera unos ladrillos de Masjid Mubarak y Darul Masih, y en la primera planta está el hall donde pueden
pueden caber 500 adoradores. En el piso de arriba está la parte de las mujeres, hay también una terraza y se puede hacer funciones en la terraza, y de esta forma podían entrar hasta 800 personas. En el segundo piso hay oficinas, hay una biblioteca. En el primer piso hay la casa del misionero, hay habitaciones para invitados. Este edificio se compró hecho, pero luego se hicieron cambios para convertirlo en una mezquita, incluyendo los minaretes y una cúpula. Al estar en la carretera general llama la atención. Esta mezquita configura no solo la primera mezquita en Japón, sino en la parte del oriente extremo, China, Corea, Hong Kong, Taiwán, es la primera mezquita. Que Allah Ta'ala también permita que en el resto pues se puedan hacer mezquitas, y se puedan hacer también pueda haber progreso. Como he dicho, se compró una propiedad en junio de 2013 y el coste al final fue 137 millones de moneda japonesa, que sería el equivalente más o menos $1.200.000. La mitad lo dio la central y el resto la comunidad. Es una comunidad muy pequeña, haciendo muchos sacrificios. Han puesto su parte, que Allah Ta'ala a todos les premie. Cuando se compró este sitio, en primer lugar, pensamos que íbamos a tener la autorización para hacer la mezquita, pero llegó un punto en el que parecía muy difícil que se pudiera construir dicha mezquita al utilizar el registro. No se podía registrar de forma oficial la comunidad. En una ocasión, un abogado dijo a la comunidad que el trabajo es muy difícil y al no estar registrada la comunidad es posible que haya muchos problemas. Por lo tanto, olvídense de este proyecto. Pero Allah Ta'ala removió todos estos obstáculos, y también habían preocupaciones por la gente local, pero al ser una ciudad pequeñita y al ser la primera mezquita, pero cuando se hizo una reunión con la gente local, Allah Ta'ala cambió sus corazones con convicción y aceptaron. Algunos de ellos están entre nosotros en la oración del viernes. Todos estos hechos, para los Ahmadis que viven aquí, sirven para incrementar la fe de los que viven en Japón, y diré de nuevo que pongan atención a cumplir sus responsabilidades. Hay ejemplos de sacrificio financiero excepcional cuando se dijo que había que construir la mezquita. Un Ahmadi que cuando el responsable de tesorería le dijo que donara, fue con él y le dijo: vente a mi casa y todo lo que tenga te lo doy. Su mujer es japonesa y le dijo sobre el chanda, trajo distintas cajas y comenzó a sacar el dinero. Vio que el total eran $10,000.
El Sadar de Japón escribe que conocíamos que había familias que no estaban bien financieramente, pero limitaron sus gastos personales e hicieron donaciones. Hubo un momento que el dinero que iban a dar, faltaban todavía $250,000, pero haciendo mucho esfuerzo, haciendo grandes sacrificios, fueron capaces también de hacer estas donaciones. Los que habían dado al principio también y todo lo que tenían para dar en la causa de Allah lo fueron dando. Y se juntaron $700,000. Un joven estudiante que trabaja de forma parcial ganaba 80,000 yens y él está dando 50,000 yens ha estado dando de las 80,000 que ganaba. Los niños han hecho sacrificios muy importantes. El dinero que tenían, el dinero de bolsillo, lo han presentado como chanda. Y hay el caso de una niña que, juntando lo que se le ha dado en distintas ocasiones de sus mayores, y de esta forma lo que había ahorrado, que eran $9,000, toda esa cantidad la donó para la construcción de la mezquita. Las mujeres han hecho mucho sacrificio presentando sus joyas. Una mujer tenía 24 pulseras de oro y las donó. Otra mujer que acaba de llegar de Pakistán las joyas que le había dado su madre las dio íntegras. Esta mujer acaba de llegar de Pakistán y su conjunto, lo nuevo, lo dio también, que lo había guardado para la boda de su hija. Que Dios bendiga a todas estas gentes que han dado estos sacrificios, que Dios bendiga su dinero, que les haga acrecentar en la fe, y a todos ellos que les dé la oportunidad de cumplir con las obligaciones de la mezquita. Esta mezquita permita que la gente crezca en cariño, con fraternidad, y viendo este cariño, el resto de la gente se fije en ellos. Los vecinos no ahmadis han mostrado también gestos muy sinceros. Cuando un amigo japonés sabía que venía gente de fuera, él tenía una casa muy grande, una casa de 3 pisos, y la ofreció a la comunidad como hospedaje. Cuando los vecinos supieron que se espera que vinieran muchos huéspedes, también ofreció su parking. Es tradicional en el pueblo japonés que cuando se inaugura un edificio lo adornan con flores. Cuando los japoneses supieron que la comunidad ahmadía iba a inaugurar una mezquita, dijeron que durante la inauguración ellos adornarían la mezquita con flores, y ayudaron a embellecerla. En el registro de la comunidad, un abogado no ahmadí hizo un trabajo excelente, y con todas las materias relacionadas con temas legales, Akio Nejima, y su trabajo costaba unos 20,000
dólares, y dijo que como la comunidad ahmadí había hecho muchos favores a Japón, no cobró nada. Los medios de comunicación también han cubierto esta noticia. Como he dicho, hay en los grandes periódicos se ha hablado el 11 de noviembre, cuando se completó la mezquita, el segundo periódico de mayor tirada, decía que los musulmanes, que es una parte de su fe de la paz, han hecho una comunidad y una mezquita en la zona del Aiji, en Tishirishima, en la ciudad de Tishirishima. Es una zona del gobierno. Esta mezquita está constituida por varios minaretes y tiene una capacidad de 500 adoradores. La comunidad ahmadía se enorgullece propagar la paz y promueve interacción social. Hay 200 miembros en esta comunidad japoneses y son muy sirvientes. Y cuando vino el terremoto en Cuba, aparte de estos terremotos, en las inundaciones que ha habido, ayudaron para repartir comida entre la población local. Con motivo de los terremotos y las inundaciones. Por lo tanto, esta es la impresión que la comunidad tiene o ha dejado sobre otras personas. Somos representantes del Islam que promovemos la paz, la seguridad y que servimos a la humanidad. Para mantener esta imagen y para acrecentar esta impresión, es el trabajo de cada Ahmadi, que Dios permita a cada Ahmadi promover esta realidad de que cada Ahmadi propague este mensaje, que el Islam es una religión de paz, de seguridad, y que nuestras mezquitas son símbolos de ello, para que se abran nuevas avenidas para propagar el mensaje del Islam en este país, y que esta nación también sea afortunada para reconocer al Creador y que comprenda el estatus del benefactor de la humanidad, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر